tardes. Nos correspondió la organización y racionalización del trabajo de Carlos Dávila, primera parte. Somos Estefanía Ardila y Sergio Chavarro. Es importante comenzar hablando de su biografía. Frederick Taylor nació en Filadelfia el 20 de marzo de 1856 y murió en Filadelfia el 21 de marzo de 1915. Fue un ingeniero mecánico y es pionero de la organización científica del trabajo. Además, el padre de la administración científica. En 1875 comenzó a trabajar como obrero en una siderúrgica en Filadelfia. En tanto, su formación y aptitudes hicieron que pronto dejara de ser un simple obrero para pasar a dirigir un taller de maquinaria. Sería allí donde tomaría forma su invento, porque observando detenidamente el trabajo de los obreros se dedicaban a cortar metales, surgió su idea de analizar el trabajo, pero descomponiéndolo en tareas simples y además exigiéndoles a los empleados su realización en el tiempo indicado. El contenido de esta exposición se basa en, primero, introducción; segundo, objetivos, que son 4; tercero, principios, que son 4; mecanismos, que son 12, en donde Taylor explica unas creencias que él consideraba hacia la administración; y las ideas y fuerza, que son un mapa conceptual que se va a tratar de explicar cómo era lo que pensaba y qué era lo que trataba de decirnos Taylor. Bueno, para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción acerca de la organización y racionalización del trabajo. Bueno, es muy importante reconocer que son términos muy básicos que hacen referencia a las organizaciones y que buscan una máxima productividad dentro de una empresa, mediante la óptima eficiencia de los recursos, ya sean herramientas, materias primas, máquinas y productos. Después vamos a comenzar a dar un pequeño contenido para explicar en qué se basaban estas teorías que analizaba y pensaba Taylor. La administración científica. El primero es asegurar la máxima prosperidad para el patrón y junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados. Este lo nombra Taylor en una de sus obras. Muchas veces se considera que el Taylorismo solo se basa en decir que el hombre es una máquina y no se va más a fondo. Bueno, Carlos Dávila en su escrito transcribe este objetivo como buscar la máxima productividad dentro de una empresa. El objetivo es buscar una alternativa a la administración que según Taylor era de uso corriente en su época. Esta es la administración de iniciativa e incentivo. Taylor la critica a lo largo de sus obras porque para él tiene como consecuencia una baja productividad. Se define como la administración donde los trabajadores dan su mejor esfuerzo y a cambio reciben un estímulo oficial por los patronos. Taylor la critica por dos razones principales. La primera es que la forma de hacer los oficios o las labores no es sistematizada ni ordenada, como se propone en la administración científica. Y bueno, la segunda es que se basa en la comunicación tradicional o la comunicación oral, es decir, que los trabajadores que lleven más tiempo en la empresa le comparten a los nuevos la labor. Entonces, esto que acarrea que la labor y la organización se queden en manos de los trabajadores y no de los patronos o los administradores. Los principios de administración científica son 4. El primero es el desarrollo de una ciencia del trabajo. Esta ciencia del trabajo consiste en una serie de herramientas que ofrecen una forma sistematizada de buscar el aumento de la productividad mediante la racionalización del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se hacen estudios de métodos, de incentivos y de tiempos. El segundo principio es la selección científica del trabajador y su posterior adiestramiento. Al existir una ciencia del trabajo, es posible determinar las cualidades físicas y mentales que se necesitan para hacer determinada labor. Se escoge al trabajador y posteriormente se le da un entrenamiento y una formación. El tercer principio es la colaboración cordial de los patronos y de los trabajadores para asegurar la realización del trabajo de acuerdo a la ciencia del trabajo. Bueno, este principio se basa en que los patrones tienen que colaborarle a los trabajadores. Esta colaboración será ayudándole a entender la bondad de la ciencia del trabajo, para que pueda captarla, entenderla y realizar el trabajo de la mejor manera. El cuarto principio es la división casi por igual del trabajo y de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. Bueno, este principio habla de una división de responsabilidades y el trabajo en sí en la fabricación de los productos. La primera parte, que es la dirección o los patronos, hacen una labor intelectual
es decir, de planeación, mientras que la de los trabajadores es más operativa y consiste en seguir las instrucciones dadas por la planeación, es decir, por la dirección. Taylor en su libro establece 12 tipos de mecanismos de administración. El primero consiste en la estandarización de los instrumentos, herramientas y operaciones de los obreros, en donde considera que todo debe ser igual para cada obrero. La segunda son sistemas programáticos para clasificar e identificar los productos que se fabrican. Él consideraba que se debían clasificar e identificar los productos para obtener un orden. El tercer mecanismo consiste en sistemas de circulación del trabajo. El cuarto son fichas de instrucciones para el trabajador en donde el jefe o el patrón le da ciertas indicaciones al obrero para cumplir su tarea del día o de lo que se requiera en la fábrica. Quinta son reglas de cálculo y otros instrumentos ahorradores de tiempo en donde ellos consideraban que debían tener una contabilidad exacta de sus gastos y de sus gastos financieros. La sexta son los estudios de tiempo. Los últimos 6 mecanismos consisten en el departamento de planeamiento, en donde las partes altas de la administración o de una fábrica o de una empresa tenían unos planes específicos para cada sector y darles unos planes a dirigir del día. Siguen los sistemas de costos, una bonificación generosa hacia los empleados cuando tenían un rendimiento muy alto y se les pagaban de pronto un poco más de lo normal en el día o en la semana, depende de lo que ellos realizaban en sus días. Sigue la tarifa diferencial, el principio de excepción y por último la supervisión funcional. Ideas fuerza del Taylorismo. Primera, el Taylorismo y la visión de la organización. No hay una visión global de la estructura de la organización. La perspectiva y enfoque están dirigidos hacia la planta de la producción. La esencia de la administración científica y del Taylorismo es enfocarse en su planta de producción, que también es la base del capitalismo. Segundo, el problema que plantea el Taylorismo. Pues no es solo un problema, se plantean dos. El primero es solucionar el aumento de la productividad y el segundo es determinar qué es un día justo de trabajo. Bueno, el primero, el aumento de la productividad, además de ser el objetivo de la administración científica, también se convierte en un problema saber cómo se aumenta. Todo esto depende del mercado y de las diferentes variables. Y el día justo de trabajo depende del salario de la empresa y de la labor que desempeña cada trabajador. Tercero, la bondad de la ciencia del trabajo. Bueno, según Taylor, las bondades de la ciencia del trabajo son contundentes y ellas pretenden acabar con el conflicto obrero-patronal. Este conflicto desaparece o se minimiza gracias a la colaboración del patrono al obrero, que como ya se mencionó anteriormente, ayuda a entender la ciencia del trabajo para que el trabajador lo entienda y la haga con mayor facilidad. La administración científica como revolución mental ante el trabajo. Para Taylor implicaba abandonar los supuestos de la administración de iniciativa e incentivo por los supuestos y principios de la nueva forma de administración. Además, le preocupaba que se confundiera la esencia de la administración científica, es decir, los 4 principios con los mecanismos de la misma. De ahí en su insistencia en la necesidad de comprender los principios que condenan la filosofía de la nueva forma de administración, y implicaban un cambio de parte de los patronos como de los obreros, en su concepción del papel de uno y otro frente a cómo organizar el trabajo, repartir las responsabilidades y cooperar en vez de enfrentarse. Taylor citaba en uno de sus libros con estas siguientes palabras: la ciencia y no regla empírica, armonía y no discordia, colaboración y no individualismo, rendimiento máximo en lugar de rendimiento restringido, formación de cada hombre hasta alcanzar su mayor eficiencia y prosperidad. El supuesto motivacional de la administración científica. Taylor concibe al trabajador como un hombre económico racional y su motivación primordial es el salario. Sus necesidades son fundamentalmente de carácter básico, es decir, comida, vivienda, salud, etc. Sobre este punto vendría luego toda una tormenta de críticas a Taylor, especialmente desde el campo de la psicología. Taylor dice que una de las leyes fundamentales se relaciona con la idea de labor y su efecto en la eficiencia del trabajador. Y concluía
que era imposible conseguir que los obreros trabajaran mucho más arduamente que otros trabajadores que tienen a su alrededor, a menos que se les asegure un aumento importante y permanente en su paga. Además, después de otras teorías y su muerte, Douglas MacGregor se refería a unos enfoques clásicos, es decir, no solamente al Taylorismo, y realizaba 3 teorías clásicas, llamadas teoría X. La primera teoría clásica de MacGregor se empieza por el ser humano ordinario que siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que puede. La segunda era debido a esta tendencia humana a rehuir el trabajo. En su mayoría, las personas tienen que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. Y la tercera era el ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar las responsabilidades y tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. Tercera, la introducción de la administración científica. Debe hacerse lentamente y su aplicación exitosa es solo cuestión de tiempo. Además, es necesario que las personas encargadas de la transición tengan experiencia en este tipo de cambios. Segunda, el entendimiento y el apoyo de los directivos de la empresa. Y tercera, valentía y desafío a los oponentes.